planeta Tierra tuvo su origen hace unos 4.600 millones de años, y su historia se divide en tres eones: arcaico, proterozoico y fanerozoico. El Precámbrico abarca desde el origen del planeta Tierra hasta los 570 millones de años antes de Cristo, y se subdivide en dos eones, el arcaico y el proterozoico. En el periodo arcaico destaca la era denominada Ádico. En él, la Tierra estaba sumergida en un mar de lava producido por el constante impacto de meteoros contra su superficie. Tras la estabilización de la Tierra, durante este eón surgen las primeras células procariotas anaerobias heterótrofas quimiosintéticas. Durante el eón proterozoico comienzan a originarse las primeras bacterias, algas, células eucariotas, protozoos pluricelulares y plasmedusas. Todos estos organismos se caracterizaban por tener un cuerpo blando debido a la carencia de caparazón. El eón fanerozoico abarca desde el final del proterozoico hasta la actualidad, y se subdivide en las eras primaria, secundaria y cenozoico. La era primaria abarca desde los 570 millones de años antes de Cristo hasta los 250 millones de años antes de Cristo. En su periodo cámbrico se produce el estallido de vida más intenso jamás conocido, y durante este periodo y el Ordovídico comienzan a originarse los primeros organismos con caparazón y los genes OX. Entre el periodo Ordovícico y el Silúrico se produce una extinción masiva de las especies. Las hipótesis más aceptadas sobre las causas de estas extinciones son la llegada de un periodo glacial y el enfriamiento del agua unido a una reducción en la cantidad de oxígeno disponible. Durante el periodo silúrico y devónico se originan los primeros peces y se desarrollan, y también surgen las primeras plantas terrestres. A finales del periodo devónico se produce un descenso del nivel del mar a nivel mundial. Entre este último periodo y el Carbonífero se produce otra extinción masiva de las especies. En el periodo Carbonífero, el descenso del nivel del mar en el Devónico hace que las aguas cubrieran ciertas áreas continentales y se produjeran importantes depósitos de sedimentos carbonatados. Se produjo asimismo una caída de las temperaturas del Polo Sur, helándose las tierras situadas en esa zona de la Tierra. En este periodo aparecen las primeras extensiones boscosas sobre la superficie terrestre y los primeros reptiles, y durante el periodo Pérmico se desarrollan, surgiendo así los primeros dinosaurios. Durante la era secundaria, que abarca desde los 250 millones de años antes de Cristo hasta el 66 millones de años antes de Cristo, Pangea, formada en la era primaria, comienza a fracturarse y por lo tanto aumenta la diversidad de especies. Entre el periodo Pérmico y Triásico se produce la gran extinción, seguramente debido a la falta de oxígeno en el mar, provocada por el calentamiento de la atmósfera tras una larga etapa de intenso vulcanismo, y posiblemente este sea el origen del petróleo. Durante el periodo Triásico, Pangea todavía está unificado. Los reptiles dominaban tanto el suelo como el cielo. Los primeros dinosaurios eran pequeños, pero al final de este periodo comenzaron a aumentar su tamaño. En este periodo aparecen especies como el Platerosaurus o los Coeluroscipis. A principios del periodo Jurásico se da otra extinción masiva, pero en menor medida que la anterior. Aparecen los mamíferos y los dinosaurios se extendieron por toda la Tierra. Durante este periodo, Pangea se fue dividiendo y el nivel del mar asciende. A comienzos del Cretácico aparecen las plantas con flor, y surgen muchas especies nuevas de dinosaurios, y también de plantas y animales, como los mamíferos, insectos y aves. A finales de este periodo se produjo una extinción masiva de seres vivos. Desaparecieron los animales terrestres de más de 2 metros de longitud, y en el mar se extinguió el 70% de los animales. Ningún dinosaurio sobrevivió. Pero no todos los seres vivos perecieron durante esta extinción. Sobrevivieron los lagartos pequeños, aves, insectos, mamíferos y serpientes. Esto pudo ser debido a cuestiones de dieta, ya que los animales pequeños suelen tener fuentes de alimento variadas, mientras que los grandes a menudo dependen de una específica. La era cenozoica abarca desde los 66 millones de años antes de Cristo hasta la actualidad, y se divide en el periodo terciario y cuaternario. En el terciario surgen los primates. Se cree que se originaron a partir de ratones o ardillas que vivían en la selva. Los primates desarrollaron la visión tridimensional y se distribuyeron por las zonas cálidas del planeta Tierra. Esto es debido a la abundancia de árboles frutales durante todo el año. Se distinguen dos grupos de primates, los prosimios, como los lémures, y los antropoides, como los simios. Durante el proceso de humanización de los antropoides, las extremidades superiores se acortan y las inferiores crecen. La capacidad de cráneo aumenta igual que la nariz. Se produce una modificación en la cadera por la nueva forma de andar, y esto dificulta los partos humanos. El Preaustralopithecus se cree que apareció en la sabana, a finales del Terciario. El Australopithecus fue el primero en andar de forma bípeda. En ellos aparece por primera vez el blanco de los ojos, a diferencia de los demás primates. Los denominados Homos fueron los primeros en elaborar herramientas, comenzando por el Homo habilis, siguiendo por el Homo erectus y finalizando por el Homo sapiens. El Homo ergaster es considerado el primer nómada, y se cree que fue el primero en dominar el fuego y en utilizar el lenguaje. Al migrar, da lugar a dos linajes de descendientes, el Homo erectus o hombre de Pekín en Asia y el Homo antecessor en Europa.
El Homo erectus ya no se alimenta de carroña, al contrario que sus antecesores. Este Homo comienza a organizarse para cazar. Se cree que el Homo sapiens y el Homo neanderthalis convivieron juntos en Europa, y puede que se mezclaran o que se desplazaran del territorio. Los niños neanderthalis maduraban antes, al contrario que los sapiens, y esto dificultaba la adquisición de conocimiento. Los estudios revelan que los humanos actuales provenimos del Homo neanderthalis, y de ahí en adelante comienza la historia humana, nuestra historia. Una